Bienvenido a tu canal Matemáticas con Donald. El día de hoy hemos preparado un video que sabemos que va a ser mucho de tu interés, ya que está relacionado a la situación que mundialmente vivimos, es decir, al COVID-19. Es una situación que ya en nuestro video anterior hemos hablado, un tanto compleja y que hemos tratado de ejemplificar a través de las matemáticas los efectos o las implicaciones que tienen nuestras acciones en el avance o en detenerse dicha enfermedad. El día de hoy queremos hablarte un poco también acerca de la relación que tiene la estadística con este tipo de fenómenos, con epidemias, con enfermedades. En particular lo estamos haciendo ahora con el COVID-19. Queremos que nos acompañes a lo largo de este video y sabemos de que aprenderás mucho a través de las matemáticas, estadísticas y en particular el día de hoy hablaremos acerca de probabilidades. En el video anterior que nosotros compartimos contigo, sabíamos o estábamos platicando un poco acerca de las recomendaciones que universalmente se nos dan para afrontar esto del COVID-19. Entre parte de las recomendaciones estaban el título mundial que tenemos todos, quedarnos en casa, ¿verdad? Lavarnos las manos con agua y jabón, usar alcohol gel, usar mascarilla, mantener la distancia adecuada con las personas. Ahora por parte de la OMS ya no se está recomendando que no se utilice el término distanciamiento social, sino distanciamiento físico. Evitar tocarnos los ojos con la cara y en general estamos hablando de una higiene en general. Esto lo hablábamos, lo discutíamos bastante en nuestro video anterior, pero la pregunta es, de todas esas recomendaciones, ¿realmente me sirven para algo? ¿Funcionan de verdad? ¿Qué tal si yo las cumplo solo un poquito, las cumplo a medias? O en el peor de los casos, o en un caso muy, pero muy malo, mejor que las cumplan los demás. ¿Cuál es nuestro pensamiento acerca del COVID-19? ¿Qué nosotros pensamos acerca de estas recomendaciones que se nos están dando? Bueno, pues realmente ante esta situación muchos tienen el privilegio de poderse quedar en su casa por su trabajo, por una u otra situación, están en su casa y tienen la posibilidad de estar con sus familias. Sin embargo, sabemos de que hay personas que trabajan en el área de la salud, que están en primera línea o al frente de esta batalla. Sabemos de que hay muchas personas que trabajan por darnos servicios que difícilmente pueden dejar de funcionar, ¿verdad? Y también, por ejemplo, están el área de las farmacias que definitivamente tenemos o necesitamos en algún momento algún tipo de medicamento. Hay muchas personas que en esta situación tienen que salir a la calle, tienen que salir a trabajar porque se necesitan, pero realmente nosotros lo estamos valorando con nuestras acciones, es la pregunta. Y más allá de todo eso, la pregunta es, ¿estamos valorando a nuestra familia nosotros? ¿Estamos cuidándola? ¿Estamos siguiendo las recomendaciones para cuidar a nuestra familia? Bueno, realmente me podrán decir a alguien, pero hablamos tanto de recomendaciones, pero ¿hay alguna forma de demostrar matemáticamente que sí vale la pena hacer este esfuerzo de cumplir con las medidas, como el distanciamiento físico del que hablábamos, lavarnos las manos, quedarnos en casa, no salir si no es necesario? ¿Hay alguna forma de demostrar que matemáticamente sí nosotros eh, podemos intentar cumplirlas porque de verdad eso vale la pena? Bueno, pues el día de hoy vengo a hablarles acerca de algo que se llama el teorema de Bayes y vamos a tratar de darle una relación a estas recomendaciones con este famoso teorema en estadística y en particular que está relacionado con el tema de las probabilidades. Hay que saber algunas cosas respecto al teorema de Bayes y entre esas cosas están la probabilidad condicionada, un diagrama de árbol y el concepto de probabilidad total. Estas tres cosas son fundamentales para poder hablar acerca del teorema de Bayes. El teorema de Bayes
Es una probabilidad que yo calculo sobre un evento particular A, dado que ha sucedido o ha pasado con total seguridad el evento B. Y eso viene dado como la probabilidad de B dado el evento A. Acá es como que se invierte, ¿verdad? Acá tengo la probabilidad de A dado B y aquí tengo la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A, que es del evento que principalmente ando buscando, entre la probabilidad de B. Este es el famoso teorema de Bayes que encontraremos en cualquier bibliografía, en cualquier sitio de internet. Es una fórmula universal y que relaciona particularmente a dos eventos, A y B. Entonces nosotros vamos a tratar de conectar esto un poco con el COVID-19 y de qué manera nos puede ayudar a darnos respuestas a estas interrogantes que tenemos acerca de que si estas recomendaciones que se nos emiten en realidad valen la pena. Bueno, cuando hablamos del teorema de Bayes, particularmente siempre estamos hablando de que sabemos que hay una probabilidad a priori, es decir, algo que ha sucedido, algo que conocemos previamente. Y ambas cosas están relacionadas con una probabilidad condicional, que es lo que veíamos en la imagen anterior. Yo tengo una condición y ando buscando la probabilidad de un evento, dado que ha sucedido un evento B en particular. Para tratar de ilustrar un poco esto del teorema de Bayes y relacionarlo con el COVID-19, vamos a tratar de ver esta situación particular. Es un ejemplo hipotético que nosotros tenemos, pero que nos va a ejemplificar mucho y que no se aleja nada de la realidad de lo que está pasando, no solamente en una región, sino a nivel de todo el mundo. La situación es la siguiente, que debido a la crisis de la pandemia COVID-19, según estudios en varias regiones se ha identificado que la población se divide en tres grandes grupos en cuanto a acatar las recomendaciones emitidas. Es decir, la población está dividida en tres grandes grupos de acuerdo a las recomendaciones que mundialmente se nos dan. Número uno, los que cumplen estrictamente las medidas representan al 20% de la población, se nos está diciendo. Número 2, los que las cumplen relativamente y que representan al 30% de la población. Y número 3, los que no las cumplen y representan al 50% de la población. Acá nos empezamos a dar cuenta de que estos datos están cuadrados, ¿verdad? 50 más 30 más 20 me hacen el 100% de la población. Está dividido en estos tres grandes grupos. Repito, los que cumplen estrictamente con las medidas, los que las cumplen relativamente a medias que hablábamos y los que no las cumplen, ¿verdad? Ahora bien, se sabe que de los que cumplen estrictamente las medidas se infecta el 10% de ellos por el virus, es decir, los que las cumplen estrictamente. De los que las cumplen relativamente las medidas se infecta el 60%, es decir, del grupo 2. Y de los que no las cumplen se infecta el 80%. Ya esto nos va dando un poco idea, ¿verdad? De lo que pasa, si las acato, no las acato a media, ¿verdad? Resulta de que al hospital, a un hospital particular de una cierta región, llega un paciente con síntomas asociados al COVID-19. Resulta que le realizan el test y resulta que es positivo. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ese paciente haya cumplido las recomendaciones estrictamente, relativamente, o no las haya cumplido? Es decir, es un hecho de que el paciente está infectado. Ese es un evento seguro. Y ahí nosotros podemos empezar a relacionarlo con el teorema de Bayes. Tenemos algo que es completamente seguro y que ya pasó. Es decir, ya tenemos la parte de dado que el paciente es positivo. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo la probabilidad de que si ese paciente ha dado positivo, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona haya cumplido estrictamente las medidas o que las haya cumplido relativamente o que las haya cumplido o que no las haya cumplido, perdón? Es decir, nos están pidiendo tres probabilidades. Vamos a intentar ver cómo las calculamos. Para el teorema de Bayes necesitamos definir eventos y para definir eventos comúnmente utilizamos letras.
vamos a definirlos a través de estas letras, como la letra C, como los que cumplen la cuarentena estrictamente, CR, los que cumplen relativamente la cuarentena, NC, los que no cumplen la cuarentena, y el evento I, que es el evento que ha pasado con total seguridad, es que está infectado por COVID-19. Por acá tenemos nosotros el teorema de Bayes, que recién acabamos de mostrar, que viene dado por la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A entre la probabilidad de B. Si adaptamos este teorema de Bayes a lo que nosotros nos están pidiendo en este momento, nosotros vamos a tener que calcular estas tres probabilidades. Es decir, la probabilidad de que cumpla estrictamente la cuarentena, dado de que ha salido infectado. Y eso vendrá dado como la probabilidad de que esté infectado, dado que ha cumplido la cuarentena estrictamente, por la probabilidad de que ha cumplido la cuarentena estrictamente entre la probabilidad de estar infectado. De igual forma, vienen dadas esta probabilidad, que será la probabilidad de que ha cumplido relativamente la cuarentena, dado que ha salido infectado. Viene dado por esta fórmula, y la probabilidad de que no cumpla la cuarentena, dado que ha salido infectado. Si nos fijamos, el evento que ya se da por seguro es que está infectado, es decir, es el que está haciendo el papel del B. Y el papel del A lo están haciendo cada uno de estos eventos que yo he definido previamente, que son o están amarrados a los tres grupos de los que me hablaba el enunciado, en los que se divide la población. Ahora bien, acá tenemos el enunciado que nos lo hemos traído para acá para intentar ver el teorema de Bayes. No vamos a ver el teorema de Bayes desde una manera muy teórica, desde una manera muy matemática, sino que lo vamos a tratar de resolver utilizando el diagrama de árbol, que perfectamente se puede intentar explicar de esa manera, con el objetivo de que podamos comprenderlo. No se necesitan demasiado manejo de fórmulas matemáticas, simplemente utilizar las que hemos mostrado y basarnos un poco y aprendernos un poco el comportamiento de este diagrama de árbol. Resulta que el diagrama de árbol yo lo voy a construir de inicio con tres ramas, y esas tres ramas van a pertenecer a los que cumplen la cuarentena estrictamente, los que la cumplen relativamente y los que no la cumplen. Yo perfectamente en este diagrama de árbol puedo poner las letras C, CR y NC, que eran las iniciales que con las cuales yo había definido los eventos, pero prefiero ponerle en este momento cumplen relativo y no cumplen para irnos familiarizando un poco. Pero resulta que de los que cumplen la cuarentena se divide también en dos grupos. Esos dos grupos pueden ser los infectados y los no infectados. Es decir, de los que cumplen estrictamente la cuarentena pueden haber infectados y pueden no haberlos. De igual manera, los que la cumplen de manera relativa pueden haber infectados y no infectados también. Y lo mismo pasa con el tercer grupo, de los que no cumplen la cuarentena, que pueden estar los dos grupos, los infectados y los no infectados. De acuerdo al enunciado que se nos daba en la imagen anterior, decía que los que lo cumplen estrictamente las medidas o la cuarentena representan al 20% de la población. Eso de forma relativa o en términos de probabilidades representa un 0.2. Los que la cumplen relativamente representan al 30% de la población, se ubica acá, y los que no la cumplen representan el 50% de la población, que se ubica como un 0.5. Hasta el momento hemos distribuido estos porcentajes, digamos, de manera relativa, que me suman el 100%, pero hay más datos en el enunciado. Dice que se sabe que de los que cumplen estrictamente las medidas, se infecta el 10% de ellos por el virus. Es decir, de los que las cumplen, estoy en esta rama del árbol, se infecta el 10% y los infectados están acá. Significa que ese 10% lo tengo que ubicar acá. De los que cumplen relativamente las medidas, se infecta el 60%. Aquí están los infectados de los que la cumplen relativamente. Ese 60% lo ubico acá. Y de los que no la cumplen, se infecta el 80%. Es decir, los infectados de los que no la cumplen representan el 80%. Hasta el momento he hablado más que todo de infectados porque es el evento seguro que pasó, pues.
Con el paciente que llegó al hospital le hicieron el test, resultó positivo y resulta entonces que se infectó. A pesar de que no lo vamos a utilizar tanto, vamos a mostrarlo un poco acá en el diagrama de árbol, los no infectados. Si de esta rama el 10% sale infectado, es decir, de los que cumplen, pues el 90% va a salir no infectado. En esta rama, si el 60% sale infectado, el 40% va a salir no infectado. Y de esta rama, si el 80% sale infectado, el 20% sale no infectado, para que entre ellos dos me sumen el 100%, entre ellos dos también y entre ellos dos también. Entonces, hasta el momento, digamos que hemos ubicado esos datos de probabilidad, ya utilizamos el enunciado, nos deshacemos de él y nos quedamos prácticamente de nuevo con los eventos que hemos definido en la imagen anterior y las tres probabilidades que necesitamos calcular en este problema utilizando el teorema de Bayes, que son específicamente las que definimos anteriormente. Ahora bien, para calcular esta probabilidad de que cumpla la cuarentena estrictamente, dado que ha salido infectado, necesitamos esta probabilidad. Dice que es la probabilidad de salir infectado dado que ha cumplido la cuarentena. Necesito probabilidad de infectado. Puede ser esta o esta de infectado. Pero como dice, dado que ha cumplido la cuarentena, tengo que ubicarme en la rama en la cual ha cumplido la cuarentena estrictamente. Recordemos que la C representa que ha cumplido la cuarentena estrictamente. Entonces me ubico en esta rama y por tanto esta probabilidad de I dado C, es decir, la probabilidad de salir infectado, dado que ha cumplido la cuarentena estrictamente, va a ser este 0.1 de acá. Y la probabilidad de haber cumplido la cuarentena estrictamente, pues va a ser este 0.2. Lo mismo va a pasar acá. Todavía no hablo del denominador. Me paso esta probabilidad y en el numerador yo tengo la probabilidad de salir infectado dado que ha cumplido relativamente la cuarentena. Aquí tengo de salir infectado dado que ha cumplido relativamente la cuarentena. Ese es un 0.6. Y ahora tengo la probabilidad de cumplir relativamente la cuarentena. Eso va a ser este 0.3 de acá, ¿verdad? Y por último, yo tengo la probabilidad de salir infectado, dado que no ha cumplido la cuarentena. Eso viene representado por este 0.8 por la probabilidad de no haber cumplido la cuarentena. Eso es este 0.5. Ahora bien, he hablado de los numeradores. Básicamente se ve que casi que tengo estas probabilidades, pero tengo el problema de que no cuento todavía con el denominador. Este denominador viene dado como P de I, es decir, la probabilidad de salir infectado. Pues salir infectado tengo que incluir prácticamente los tres casos de población, ¿verdad? Pude haber salido infectado dado que cumplí la cuarentena estrictamente, o también salir infectado dado que la cumplí relativamente, o salir infectado dado que no cumplí la cuarentena. Entonces, para calcular la probabilidad de salir infectado, es decir, este denominador, tengo estrictamente que considerar los tres casos, tanto el grupo 1 que hablábamos, como el grupo 2, como el grupo 3, que se nos detallaba a un inicio. A este denominador precisamente es a lo que se le llama la probabilidad total. Y aquí estoy calculando la probabilidad, repito, del evento que se ha dado seguro. En términos de un diagrama de árbol, ¿cómo lo hacemos? Recordemos que hemos dicho que no lo vamos a ver muy matemático, muy con manejo de demostraciones, sino que a través del diagrama de árbol. Y nos lo aprenderemos de esta manera. De que las ramas que se encuentran en la misma corriente o en la misma extensión, digamos, estoy hablando de este 0.2 con este 0.1, de este 0.3 con este 0.6 y de este 0.5 con este 0.8, entre ellos se van a multiplicar, es decir, 0.2 por 0.1, 0.3 por 0.6, 0.5 por 0.8. Es decir, las vamos a multiplicar, no se nos olvida eso. Eso es, repito, para poder calcular esta probabilidad total, es decir, la probabilidad de estar infectado. Porque yo puedo estar infectado por cualquiera de estas condiciones anteriores, que haya cumplido estrictamente, que haya cumplido relativamente o que no hayan cumplido las medidas de cuarentena. Pero he hablado acerca de las probabilidades que se encuentran en la misma rama, que las voy a multiplicar. Es decir, esta
y estas. Pero como esta y esta son ramas diferentes, cuando yo tengo ese caso, simplemente voy a sumar lo que me dio de resultado de esta rama más lo que me dio del resultado de esta rama más lo que me dio de resultado de esta rama. Es decir, voy a hacer la suma de 3 elementos y cada elemento es el producto de las dos probabilidades que pertenecen a esa rama. Repito una vez más, voy a multiplicar las dos probabilidades que se encuentran en la misma rama, es decir, 0.2 por 0.1, 0.3 por 0.6, 0.5 por 0.8, y esas tres probabilidades las voy a sumar. El resultado de eso me va a dar esta probabilidad total, es decir, la probabilidad de haber salido infectado por COVID-19, que aquí estaré relacionando las tres causas posibles: que hayan cumplido la cuarentena estrictamente, que la hayan cumplido relativamente o que no la hayan cumplido. Para hacer los cálculos, nos pasamos ahora a esto. Me he traído un poco la imagen para que no perdamos de vista lo que tenemos que multiplicar y lo que tenemos que sumar. He dicho que para calcular la probabilidad de ese evento seguro, la probabilidad de salir infectado es 0.2 por 0.1, está acá, más 0.3 por 0.6, acá está, más 0.5 por 0.8. El resultado de esto me da un 0.6. Pero nosotros recordemos de que para utilizar el teorema de Bayes necesitamos calcular aquellas tres probabilidades que tenemos planteadas, y esto que tengo acá es nada más el denominador de esas probabilidades. Recordemos que teníamos la probabilidad de guardar la cuarentena estrictamente, dado que ha salido infectado por COVID-19. Esta es la fórmula que venía, por la cual venía dada. Y en el denominador, si nos fijamos, ya ahora pongo 0.6, porque es la probabilidad de ahí, es la probabilidad total que hablábamos. Y en el numerador teníamos esto. Si nos fijamos, es básicamente, como estoy hablando de cuarentena estricta, me sitúo en la rama de los que cumplen la cuarentena estrictamente y simplemente multiplico 0.1 por 0.2 o 0.2 por 0.1, da igual, la multiplicación admite ese orden, ¿verdad? Propiedad conmutativa. Y al operar esto me da 0.033, que es el 3.3%. Calculo también la probabilidad de haber cumplido relativamente la cuarentena, dado que ha salido infectado. En el denominador coloco el mismo 0.6 y en el numerador coloco el producto de estos dos elementos de acá, ¿verdad? 0.6 por 0.3 y me da 0.3, que es un 30%. Por último, calculo la probabilidad de no haber cumplido la cuarentena, dado que salió infectado, y eso en el denominador mantengo lo mismo. Es la gran ventaja de haber calculado esta a un inicio, de que ya tengo el denominador para estas tres probabilidades, y acá simplemente es el producto de estos dos elementos, 0.8 por 0.5. Eso me da un 66.7% en términos de porcentaje. Ahora, calcular esto puede ser un poco, digamos, lo aprendo a través de una fórmula matemática, lo hago demostrativamente, o lo hago a través de un diagrama de árbol, no importa cómo lo haga. Pero lo importante, más allá de saber calcular esto, es saber interpretar esto. ¿Qué nos estarán diciendo estos tres números? A mí me llama, por ejemplo, la atención este valor alto, que es considerablemente mucho más alto que estos dos. Significa que el 66.7% de posibilidades de haber salido positivo es porque no cumplió la cuarentena. De los que cumplieron la cuarentena relativamente, apenas hay una probabilidad del 30% de salir infectado. Y si alguien guarda la cuarentena estrictamente, tiene una probabilidad muy pequeña de salir infectado. Repito, los que no guardan la cuarentena tienen una probabilidad muy alta de salir infectados, es decir, de salir positivos en la prueba de COVID-19. Quiere decir que si una persona llega al hospital y da positivo a la prueba de COVID, bajo estas condiciones hipotéticas, que por supuesto lo mencioné a un inicio,
eh, daría que pensar de que muy, pero muy posiblemente esta persona no guardó la cuarentena como se debía, ¿verdad? O simplemente no la guardó. Hay una posibilidad de un 30% que no es nada despreciable, de que haya cumplido a medias. Algunas cosas las cumplió, algunas cosas no las cumplió. Pero será quizás un poco difícil pensar, no digo imposible, pero sí es un poco difícil pensar de que esa persona haya salido infectada y pensar de que esa persona sí cumplió estrictamente su cuarentena. Es decir, si me salió positivo, lo primero que se me va a venir a la mente según estas probabilidades es que o no cumplió la cuarentena o la cumplió relativamente. A todo esto, ¿qué puedo concluir? De que sigamos las recomendaciones, quedándonos en casa, siguiendo las medidas de higiene que se nos han dado, y veremos que los resultados van a ser muy, pero muy satisfactorios, no solo para nosotros, sino para nuestras familias, nuestros amigos. Realmente hemos hablado tanto de esto de acatar las recomendaciones, pensar en nuestra familia, reducir la exposición de lo que hablábamos en nuestro video anterior y la probabilidad de contagio. Y también algo que oímos muy comúnmente a través de los medios es contribuir a que la curva de contagio se aplane y no crezca desmedidamente. Pero quizás un poco para aclarar esto, que algunos no se nos ilustra un poco, sino que solo se nos dice aplanemos la curva. He tratado de ejemplificar un poco acá qué es eso de aplanar la curva. Resulta de que aquí tengo el tiempo que transcurre desde el día que se dio el caso 1, es decir, acá, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo no tomo las medidas? Estoy en la curva roja. Si nos fijamos en la curva roja, empieza a crecer tan rápido y en un momento sobrepasa esta línea azul que representa la capacidad del sistema de salud en tu país. En tan poco tiempo, si no tomo medidas, esta curva sobrepasa y eso significa de que todos estos son pacientes que no han recibido la atención porque está colapsado el sistema de salud y algunas de estas personas muy posiblemente fallezcan. Y no quiere decir de que las personas que sí han recibido atención no puedan fallecer, claro que sí, pero es mucho más probable que las personas vayan a fallecer si no reciben atención médica porque está colapsado el sistema de salud. Aplanar la curva significa tratar de tomar aquellas medidas de protección para alargar un poco en el tiempo el crecimiento de esta curva y que se trate de que esta curva no llegue a sobrepasar la capacidad del sistema de salud en el país en el que vivimos. Si eso se logra, estaremos muy bien en el sentido hablando de que podrán recibir atención médica cada uno de los pacientes que salgan infectados bajo esa perspectiva, ¿verdad? No es que vamos a estar muy bien porque vamos a tener infectados, sino porque el sistema de salud va a lograr dar abasto para todos estos pacientes que inevitablemente se van a contagiar. Y en algún momento va a empezar a decrecer y cuando empiece a decrecer, nunca sobrepasó la capacidad del sistema de salud de tu país. Realmente esto es lo que significa aplanar la curva y de nuevo la invitación a que sigamos las recomendaciones que se nos dan, tratemos de poner cada uno un grano de nuestra parte, que todo lo que hagamos en favor de contribuir a la disminución de estos casos de contagio, nos lo van a agradecer nuestras familias, nuestros amigos y estaremos aportando, aunque lo veamos muy poco, pero en realidad estamos aportando muchísimo al combate a esta enfermedad. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro canal en YouTube Matemáticas con Donald, al cual te invitamos que te suscribas, y en nuestras redes Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias.